Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Llegamos a una nueva semana de Alimento Diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, El enviado de Dios. Autor Pedro Dong. Título de la semana, El pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Día lunes, leer con oración. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Salmo 110, versículo 3. Repetimos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Amén. Título del día, un ejército de jóvenes santos. El título de este mensaje es El pan que descendió del cielo y da vida al mundo. En él vemos que necesitamos la palabra que sale de la boca de Dios para vivir. Y esta palabra, que es Cristo mismo, hace la obra de Dios. Nosotros, como los valientes de David, cooperamos con el Señor presentándonos para edificar el tabernáculo y entrar en la buena tierra. En el año 2020, el Señor nos dio una revelación basada en el siguiente versículo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Salmo 110, versículo 3. La aurora representa el inicio del regreso del Señor, quien vendrá como la estrella de la mañana. Hoy vivimos en una noche de tinieblas porque el lucero de la mañana aún no ha aparecido, pero sabemos que la aurora está llegando. Pocos podrán identificar ese momento. Gracias al Señor por el ejército de jóvenes santos que se está formando con nuestros niños y adolescentes. Son como gotas de rocío en el seno de la aurora. El libro de los Salmos nos muestra que las naciones, gentiles, y los reyes de la tierra, gobernantes, están bajo el gobierno de Satanás, quien lidera una rebelión contra Dios. El enemigo hace que las naciones quieran liberarse de cualquier conexión con Dios para actuar fuera de sus principios. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Hasta el día final, esta predisposición contra Dios, contra su palabra y contra Cristo, solo aumentará. Como se describe en el versículo 6, Dios Padre escogió a Cristo, su Hijo, para ser Rey sobre el santo monte Sión. El Hijo de Dios se hizo hombre, vivió en la tierra de manera justa según la voluntad de Dios, murió por nuestros pecados y resucitó. En la eternidad, Él fue el Hijo unigénito de Dios, pero en su resurrección fue engendrado como Hijo primogénito. Es por eso que desde entonces todos los que creen en Jesús se convierten en Hijo de Dios, pero el primogénito es Jesús. El versículo 8 muestra que el Padre dio al Hijo las naciones por herencia y los confines de la tierra como posesión, por lo que Lucifer, celoso y rencoroso, se rebeló contra Dios. Jesús fue obediente a Dios, murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su preciosa sangre y realizó la redención a nuestro favor, rescatándonos de regreso a Dios. Por lo tanto, todos los que creen en Cristo reciben vida eterna y se convierten en hijos de Dios. Mediante la resurrección, Jesús se convirtió en el Hijo primogénito de Dios, ascendió al cielo y se sentó en el lugar de mayor honor, a la diestra del Padre. En el Salmo 110, Dios prometió al Hijo poner a todos sus enemigos, Satanás y sus ángeles, los principados y potestades, bajo sus pies, haciendo que Cristo reine sobre sus enemigos. Versículos 1 y 2. Como Cristo está sentado en el cielo, Dios, de manera práctica, hará esto usando a la iglesia. En el versículo 3 del Salmo 110, de la versión King James actualizada, leemos:
Tu pueblo se te presentará generoso en el día de la convocación, en los montes santos, más numerosos que las gotas del rocío en el seno de la aurora. Tendrás tus ejércitos de jóvenes santos. Salmo 110, versículo 3. A través de la Iglesia, Dios hará que Cristo domine sobre sus enemigos, colocándolos bajo sus pies. Para ayudarlo en esta obra, Él levantará un ejército de jóvenes santos. Estamos en el fin de los tiempos. La palabra que nos fue revelada en el año 2020 muestra que la aurora ya comenzó. Antes de la venida del Señor, Dios usará a la Iglesia para poner a todos los enemigos bajo los pies de Cristo. Después de esa revelación, muchos milagros han sucedido entre nosotros. Nuestros niños comenzaron a salir con sus padres a predicar el Evangelio, practicando el ¿puedo orar por usted? Están orando por las personas en las calles. Poco a poco, ese sentimiento fue despertando a los preadolescentes y adolescentes, quienes comenzaron a aparecer como gotas de rocío. Esto es muy positivo, porque en estos tiempos finales hay un bombardeo mediático sobre los adolescentes, intentando convertirlos en víctimas de ideologías nocivas para hacerlos sucumbir. Sorprendentemente, nuestros adolescentes se posicionaron del lado del Señor y pasaron a amar la palabra. Ellos se sumergen en la palabra, la transcriben, hacen gritos de guerra, formando así un ejército excepcional. Siguen la palabra con dedicación, duermen y despiertan con Dios escuchando los mensajes. Al dedicar tanto tiempo a las cosas del Señor, podría pensarse que esto perjudicaría su rendimiento escolar. Sin embargo, sucede lo contrario. Se están convirtiendo en los mejores estudiantes. Sus calificaciones han mejorado y muchos son modelos a seguir para sus compañeros. Hoy en la iglesia podemos contar con estos adolescentes. Ellos ponen fuego en las reuniones. En la última conferencia de adolescentes, llamada Generación Santa, el Señor nos reveló que ellos conforman nuestras tropas en el ejército de Dios. Tienen una moral muy alta, pues están completamente direccionados por la palabra. Luego tuvimos la conferencia de jóvenes, Generación Final. Los hermanos encargados de la conferencia me preguntaron cómo debían proceder, ya que los jóvenes estaban a 1000 por hora. Basándome luego en el primer libro de Crónicas, les mostré que cuando David fue ungido rey, necesitaba un ejército para establecer su reino y gobernar sobre Israel. Su reino comenzó cuando el Señor le proporcionó hombres valientes, los valientes de David. Como leemos, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Capítulo 11, versículo 10. Nuestros jóvenes son estos valientes hoy en la iglesia. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Lectura de apoyo para la semana. Libro La vida eterna hoy, capítulos 3 y 4. Jesús es el Señor.